Buenos días, mi nombre es Juanca Rodríguez, soy estudiante de la Universidad de Yacambú de la carrera de Psicología. Esta asignación representa una de las tareas referentes a la Cátedra de Formación Cultural. Hoy hablaremos sobre patrimonio de la humanidad, que realmente el patrimonio, el acervo, que es patrimonio cultural, que es el patrimonio histórico, que es la memoria histórica. Y estos son aspectos fundamentales de nuestra cultura, lo que realmente somos. El patrimonio realmente significa nuestra herencia, lo que somos, nuestro abolengo, nuestras raíces. Eso es el patrimonio, es nuestra herencia, es lo que nos representa. Como diría Carlos Jung, es el inconsciente colectivo que está presente en la sociedad, así no tengamos conciencia de ello. El acervo histórico, la memoria histórica, el patrimonio de la humanidad, el patrimonio local, el patrimonio nacional, están relacionados con nuestra cultura, con lo que representamos, con las manifestaciones sociales y van desde aspectos maravillosos de la naturaleza, de estructuras arquitectónicas, de manifestaciones culturales, hasta manifestaciones tan sublimes y sutiles como el baile, la danza, la gastronomía o la forma de ser. Implican también movimientos sociales muy importantes como las creencias, las tradiciones y la forma en que interrelacionamos tanto a nivel de género, a nivel de generaciones y con otras culturas diferentes. Si vemos siguiente en la pantalla, podemos ver una manifestación de los Diablos de Yare, una manifestación fundamentalmente importante en nuestro país, Venezuela. Ahora pasamos directamente a hablar del patrimonio de la humanidad. Podemos visualizar las ruinas de Machu Picchu, la Torre Eiffel y al fondo podemos ver las pirámides de Egipto. Estos son monumentos que son considerados patrimonio de la humanidad. Actualmente existen más de 1 millón de monumentos, tanto naturales, arquitectónicos y culturales, que están protegidos por la UNESCO, por la Organización de Protección del Patrimonio Universal de las Naciones Unidas. Para lograr esta protección se requiere una serie de condiciones específicas, de las cuales no vamos a hacer mención en este video, pero sí es importante entender que se busca la protección de toda representación cultural, ya sea natural, arquitectónica, manifestaciones culturales, manifestaciones no tangibles como la danza, la cultura, los lenguajes, las formas artesanales, las formas de sanación, porque representan la herencia, representan lo que somos. El patrimonio indica, tiene una connotación relacionada con nuestro abolengo, con nuestra herencia, de nuestras raíces. Eso realmente es el patrimonio. Todo lo que nos precede y con lo cual tenemos una base para poder seguir adelante. Si vemos nuevamente la pantalla, podemos ver las representaciones muy importantes de cultura, de patrimonio, manifestaciones culturales, estructuras arquitectónicas básicas, manifestaciones como la danza. Todas estas manifestaciones culturales que son propias de cada conglomerado, cada comunidad a nivel mundial, tienen un valor. Están implícitas en el inconsciente colectivo, según Carlos Jung. Aunque las personas no tengan conciencia de ello, representa su estructura, una estructura social de interrelación con los demás. Es importante entender que asociamos ciertas culturas con ciertos monumentos, con ciertas zonas, con ciertas manifestaciones culturales y asociamos a ciertas personas con estas manifestaciones culturales. El patrimonio de la humanidad es tan amplio como las culturas existen. ¿Cuál es el mayor peligro? La destrucción física, la destrucción por olvido, la destrucción por indiferencia, la destrucción por transculturización del patrimonio. Y si olvidamos de dónde venimos, nuestras raíces, nuestra verdadera base sólida para formar una sociedad, no tenemos un futuro claro. Si miramos directamente la pantalla, tenemos varios ejemplos de patrimonio de la humanidad, como la ciudad de Machu Picchu, al fondo la Torre Eiffel, las pirámides de Egipto. Estas imágenes
que son patrimonio de la humanidad, nos ubican directamente en un país, nos ubican en una cultura, nos ubican en una forma de ser, tanto la europea, la latinoamericana, la de Asia, la de África, nos permiten ubicarnos porque representan, son un símbolo. Es por eso que el patrimonio de la humanidad es tan valioso. Ya en la Segunda Guerra Mundial, aparte de conservar tierras, el mayor botín de guerra que podría haber en las manifestaciones culturales como pintura, esculturas, obras pictóricas maravillosas, orfebrería. Era fundamental conservar estos tesoros, tanto de un bando como del otro, porque en ello va la cultura de un país, va lo que es el país, va su formación, su historia. Recordemos que el patrimonio está ligado al origen de esta sociedad. Sin un origen claro, no podemos tener una estabilidad como comunidad. Pasando entre la pantalla, tenemos varias manifestaciones culturales no tangibles, como la danza, las manifestaciones culturales como se podrían ser el decorado de las pieles con los tatuajes, y manifestaciones más arquitectónicas, más tangibles, como las estructuras arquitectónicas propias de ciertas culturas latinoamericanas. Es importante entender que la UNESCO tiene más de 1 millón de patrimonios culturales registrados. 800.000 de ellos son patrimonios naturales, 200.000 son patrimonios arquitectónicos y otros 30.000 son patrimonios no tangibles, como puede ser la música, el arte culinario, las manifestaciones de sanación, los rituales, las costumbres, las cuales se han conservado en algunos pueblos, se han perdido en otros y han sido víctimas de transgeneraciones, de transculturizaciones, de algunas modificaciones, porque la misma sociedad avanza. Pero en cierto modo, el patrimonio de la humanidad es un valor tan importante como los recursos naturales. De eso depende la conexión. El patrimonio se siente más que tiene más que un aspecto cognitivo, se debe sentir. El patrimonio de la humanidad representa la base con la cual la sociedad sigue avanzando. Pasando ante la pantalla, tenemos manifestaciones culturales propias de nuestro país, que sería la gastronomía venezolana, el joropo como danza típica venezolana, el acervo histórico como Francisco de Miranda. ¿Qué significa esto? La historia forma parte del patrimonio. Los monumentos, las estatuas, las artes pictóricos, las grandes manifestaciones culturales, los grandes movimientos, la celebración de los días patrios son tan importantes porque nos representan todo lo que tuvo que pasar para que estuviéramos nosotros gozando de las libertades o vivenciando ciertas situaciones que venían de nuestro pasado reciente o un pasado más remoto. La cultura, las manifestaciones culturales, el acervo histórico nos hacen conscientes de nuestros orígenes como sociedad. Vivamos o no vivamos en el país donde nacimos. Nuevamente, debemos entender que hay un patrimonio natural del cual se basa toda estructura social. Nosotros, antes de tener el desarrollo cultural manifestado por el hombre, ya existían bellezas naturales tan espectaculares que cautivaron a las primeras civilizaciones, las cuales son ahorita protegidas por la UNESCO. Estas manifestaciones y patrimonio de la humanidad que deberían gozar de una protección especial, lamentablemente la industria y las guerras han acabado con muchas de estas estructuras naturales, lo cual ha sido una pérdida irrecuperable de nuestros valores principales. La naturaleza nos permite tener un conocimiento, nos permite tener un espacio, una biosfera en la cual se desarrolla la cultura. Si perdemos los espacios naturales que representaron los orígenes de nuestra civilización, estamos condenados a desaparecer. Pasando nuevamente a la pantalla, podemos ver manifestaciones culturales del patrimonio natural de la humanidad protegidos por la UNESCO. Tenemos tanto el Roraima, tenemos la Catedral de Niágara, tenemos el Santo Ángel de Venezuela y tenemos las estructuras de Ciudad Jaspe, cerca de Ciudad Bolívar, en el estado de Bolívar. Nuestro país
es un país bendecido por grandes bellezas naturales. Algunos están protegidos por la UNESCO y otros no. Lamentablemente, hay una serie de requisitos para poder solicitar esta protección y depende completamente de las políticas de Estado para poder protegerlo. Pero sí contamos con muchísimo acervo histórico, el cual se ha mantenido hasta la fecha y debe ser protegido. Es importante que la historia sea protegida por los científicos especialistas en su análisis pragmático, para que no sea manipulada dependiendo de posiciones políticas, de ciertas tendencias económicas o de conveniencias a nivel de ego o personalidades que tratan de tergiversar el pasado con un fin provechoso, alterando la historia en virtud de crear un patrimonio falso, dependiendo de sus conveniencias. La memoria histórica. Es fundamental que sepamos dónde venimos, que sepamos que tengamos conocimientos de nuestro pasado, sea vergonzoso o para orgullecemos. Es importante tener orgullo por las cosas importantes y reconocer nuestras fallas como civilización. La historia, como repetí, es importante para nosotros como ser humanos tener conciencia muy bien del origen como pueblo, de saber de qué podemos sentirnos orgullosos como nación, de qué sentirnos arrepentidos como nación y de qué sentir esa pertenencia hacia qué ejemplo de las mejores versiones de los ciudadanos, y eso se logra a través de la memoria histórica, de saber nuestras mejores representaciones, de conocer realmente quiénes fueron nuestros antepasados, para poder tener una base cultural en la cual apoyarnos. Viendo nuevamente la pantalla, podemos entender que lo fundamental es estudiar, recuperar y transcribir, difundir toda la memoria histórica de una manera científica a través de especialistas en historia. Si no, nos veremos sumergidos en mentiras, modificaciones, alteraciones, mutaciones con finalidades políticas y económicas. Mucha de la historia de nuestra civilización, tanto venezolana, latinoamericana como europea, ha sido tergiversada para lograr colocar ciertos personajes como héroes, otros como villanos, simplemente por motivos políticos y económicos. Lo más importante es estudiar, difundir a través de la ciencia y con pruebas fehacientes sobre el pasado, sobre las fallas que hemos tenido como sociedad, sobre las atrocidades que hemos cometido como pueblos y sobre los aciertos que han cometido ciertos personajes, porque de eso depende nuestra inteligencia colectiva, de eso depende nuestra conciencia como pueblo, de eso depende también el futuro como nación. Los bienes patrimoniales son todas estructuras arquitectónicas, son todas estructuras de uso no público, que no pertenecen al Estado, sino que pertenecen a la población, a la sociedad, las cuales no pueden ser comercializadas, no pueden ser alteradas y deberían contar con toda la protección, tanto del gobierno, de los entes encargados, como de la misma población. Y esto solamente es posible al tener conocimiento, al tener un arraigo, al tener un sentido de pertenencia hacia ellos. Solo conservando el pasado podremos tener un futuro pródigo inspirado en nuestras raíces. Aquí tenemos manifestaciones culturales importantísimas de diferente índole, algunas arquitectónicas, algunas civilizaciones muy antiguas y algunas más recientes. Todas ellas son igual de importantes porque son símbolos de cada región, de cada idiosincrasia de los pueblos. Muchísimas gracias. Para cerrar, quisiera comentar que el patrimonio histórico, el patrimonio cultural, el patrimonio arquitectónico, la memoria histórica, el acervo nacional son símbolos, tienen una simbología fundamental, forman parte del inconsciente colectivo, están con nosotros aún que estemos formando parte de otras comunidades. Nuestra cultura nos trasciende. Muchísimas gracias.